Bienvenidos a esta enseñanza basada en Romanos 8:28, un versículo que nos recuerda que Dios tiene un propósito en todo lo que vivimos. A veces enfrentamos pruebas difíciles y nos preguntamos por qué suceden, pero la palabra de Dios nos asegura que todo obra para bien en aquellos que le aman. En esta enseñanza profundizaremos en cómo confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil perder la esperanza y sentir que todo está fuera de control. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios siempre está obrando, incluso en los momentos más oscuros. Segunda de Corintios 4:8-9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados derribados, pero no destruidos. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, nunca estamos solos. Dios nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Dios usa cada circunstancia para moldearnos y llevarnos a su propósito. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad una oportunidad para crecer en fe. Santiago 1:2-4 nos exhorta a considerar como gozo las pruebas porque producen paciencia y nos hacen más fuertes. Cada dificultad tiene un propósito y, aunque no siempre lo veamos en el momento, Dios está transformándonos a través de ellas. Además, la palabra nos anima a confiar en los tiempos de Dios. Eclesiastés 3:1 dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. La espera puede ser difícil, pero es ahí donde nuestra fe es probada y fortalecida. En los momentos de incertidumbre, la oración y la confianza en Dios son clave. Filipenses 4:6-7 nos enseña que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está en control. Cuando aprendemos a confiar en Dios y en sus planes, encontramos descanso en su voluntad. Salmos 37:5 nos dice: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Esto significa entregarle nuestras cargas y creer que Él nos guiará. Aún en los momentos de dolor, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Por eso, en lugar de resistir las pruebas, debemos aprender a verlas como parte del plan de Dios para nuestro crecimiento. Romanos 5:3-5 nos dice que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta enseñanza nos ayudará a entender cómo Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. A medida que avanzamos, profundizaremos en cómo aplicar esta verdad en nuestra vida diaria y cómo vivir con esperanza en medio de cualquier circunstancia. Cuando comprendemos la verdad de Romanos 8:28, nos damos cuenta de que nuestra perspectiva sobre las dificultades debe cambiar. En lugar de verlas como obstáculos o castigos, debemos entenderlas como oportunidades para que Dios manifieste su gloria en nuestra vida. Muchas veces, en medio del dolor, es difícil confiar en que Dios está obrando, pero la palabra nos muestra que cada prueba tiene un propósito divino. Uno de los aspectos clave de esta enseñanza es entender que Dios no solo permite las pruebas, sino que también nos da la fuerza para soportarlas. Primera de Corintios 10:13 nos dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Esto significa que, aunque enfrentemos momentos de sufrimiento, Dios nunca nos dejará solos ni permitirá que llevemos una carga mayor de la que podamos soportar con su ayuda. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo vemos en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12:9 el Señor le dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo había orado para que Dios quitara un aguijón en su carne, pero en lugar de hacerlo, Dios le dio la gracia para soportarlo. Esto nos enseña que, en lugar de pedir que nuestras pruebas desaparezcan, debemos pedir la fortaleza de Dios para atravesarlas con fe y paciencia. Dios también usa nuestras pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él. En Deuteronomio 8:12 nos recuerda:
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Israel tuvo que pasar por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y durante ese tiempo, Dios probó su fe y les enseñó a confiar en Él. De la misma manera, nuestras dificultades pueden ser un proceso de preparación para recibir algo mayor. Muchas veces, nos impacientamos cuando estamos en medio de una prueba, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún el proceso doloroso tiene una razón de ser, y cuando confiamos en Dios, podemos descansar sabiendo que Él hará todo en el momento adecuado. Otro aspecto importante es que Dios usa nuestras pruebas para que podamos consolar a otros. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que las experiencias difíciles que atravesamos pueden servir para ayudar a otros en su caminar con Cristo. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios tiene un plan mayor. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su propósito es bueno y que Él siempre busca nuestro bienestar. Por eso, debemos aprender a alabar a Dios aún en medio de la prueba. Hechos 16:25 nos cuenta que Pablo y Silas, después de ser azotados y encarcelados injustamente, oraban y cantaban himnos a Dios. En lugar de quejarse, alababan al Señor. Y como resultado, Dios obró un milagro, sacudiendo la prisión y abriendo las puertas de sus celdas. Este relato nos enseña que la adoración en tiempos difíciles es una poderosa demostración de fe y confianza en Dios. Cuando enfrentamos pruebas en nuestra vida, nuestra reacción natural puede ser el temor, la duda o la desesperación. Sin embargo, Dios nos llama a desarrollar una actitud de fe, confiando en que Él está obrando incluso cuando no lo entendemos. La fe no es simplemente creer en Dios cuando todo está bien, sino confiar en Él incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite ver más allá de la prueba y aferrarnos a la promesa de que Dios tiene el control. Uno de los mayores ejemplos de fe en medio de la prueba es Abraham. En Génesis 22:1-2 Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Para cualquier padre, esto habría sido una orden impensable. Pero Abraham confió en Dios. En Hebreos 11:17-19 se nos dice que Abraham ofreció a Isaac pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Su fe fue probada al máximo, pero él no dudó en obedecer porque sabía que Dios cumpliría su promesa. Así como Abraham, nosotros también debemos aprender a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a: no os angustiéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de angustiarnos, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración y recibir la paz que solo Él puede dar. Sin embargo, la fe no significa que nunca tendremos momentos de debilidad. Aún los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron tiempos de duda y temor. Elías, después de ver el poder de Dios en el monte Carmelo, huyó lleno de miedo cuando Jezabel amenazó su vida. En Primera de Reyes 19:4 él clamó diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pero Dios no lo abandonó, sino que lo fortaleció y le recordó que aún tenía un propósito para él. Esto nos muestra que Dios no nos juzga por tener momentos de debilidad, sino que está dispuesto a fortalecernos cuando venimos a Él. Isaías 40:30 y 1 nos promete que los que esperan en Jehová
Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos renueva cuando nos sentimos débiles, dándonos la fuerza para seguir adelante. Una actitud de fe también implica dar gracias a Dios en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer a Dios incluso en tiempos difíciles es una demostración de confianza en que Él está obrando para nuestro bien. Otra clave para mantener la fe en tiempos de prueba es recordar las promesas de Dios. Salmos 30 y 4:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que nos librará de cada una de ellas en su tiempo perfecto. También debemos rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes en la fe cuando enfrentamos tiempos difíciles. Cuando aprendemos a confiar en Dios en todo momento, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Cuando atravesamos pruebas, Dios no solo está trabajando para nuestro bien, sino que también las usa como una herramienta para moldear nuestro carácter y acercarnos más a su propósito. A menudo, pensamos que los momentos difíciles son obstáculos en nuestro camino, pero en realidad son oportunidades que Dios usa para refinarnos y hacernos más semejantes a Cristo. Romanos 5:3-4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios desea que crezcamos en paciencia, fe y madurez espiritual, y las pruebas son uno de los medios que Él usa para lograrlo. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si nunca enfrentamos dificultades, nuestra fe no tendría la oportunidad de fortalecerse. Es en los momentos de prueba cuando aprendemos a depender verdaderamente de Dios. El proceso de transformación que Dios lleva a cabo en nosotros es similar al refinamiento del oro. En Zacarías 13:9 Dios dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les oiré. Dios permite el fuego de la prueba para purificarnos, eliminar lo que no le agrada y hacernos más valiosos para su obra. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de Moisés. Antes de ser el líder que liberaría a Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, enseñándole humildad y dependencia total en Él. Éxodo 3:11 nos muestra su actitud cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo. Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Antes de la prueba, Moisés confiaba en su propia fuerza, pero después del desierto, entendió que solo podía cumplir su propósito con la ayuda de Dios. De la misma manera, Dios usa nuestras pruebas para enseñarnos a depender en su poder y no en nuestra propia capacidad. Segunda de Corintios 4:8-9 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque enfrentemos dificultades, Dios nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Además de fortalecer nuestro carácter, las pruebas también nos preparan para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Lucas 16:10, Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Antes de confiarnos grandes cosas, Dios quiere ver si somos fieles en los tiempos difíciles, si seguimos confiando en Él cuando todo parece oscuro. Las pruebas también nos enseñan a tener compasión y ayudar a otros. En Hebreos 2:18 se nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo sufrió y experimentó pruebas, y eso lo hizo el intercesor perfecto para nosotros.
De la misma manera, nuestras experiencias pueden servir para animar a otros que atraviesan dificultades similares. Finalmente, debemos recordar que cada prueba tiene un propósito eterno. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Todo lo que enfrentamos en esta vida nos está preparando para una gloria futura en la presencia de Dios. Para mantenernos firmes en la fe durante los tiempos de prueba, es fundamental desarrollar una relación profunda con Dios a través de la oración y la adoración. La oración no solo es un medio para presentar nuestras peticiones a Dios, sino también una forma de fortalecer nuestra confianza en Él y recibir su paz. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a: no os angustiéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, sino que también le permitimos transformar nuestra perspectiva. En momentos de angustia, la oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está presente y que Él tiene el control. Salmos 30 y 4:17 nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esta promesa nos asegura que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos escucha y actúa en nuestro favor. Otro aspecto clave de la oración es la perseverancia. Jesús nos enseñó la importancia de orar sin cesar a través de la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1-8. La viuda persistió en su petición hasta que el juez le hizo justicia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aunque a veces parece que Dios no responde de inmediato, Él siempre obra en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad. Además de la oración, la adoración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Cuando adoramos a Dios, declaramos su grandeza y recordamos su fidelidad. La adoración nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de los problemas a la soberanía de Dios. Salmos 95:1-3 nos invita a: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Uno de los ejemplos más impactantes del poder de la adoración en medio de la prueba lo encontramos en Hechos 16:25-26, donde Pablo y Silas, después de ser encarcelados y azotados, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. A pesar de su sufrimiento, eligieron adorar y como resultado, hubo un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel y rompió sus cadenas. Este relato nos muestra que la adoración tiene el poder de traer libertad y transformación en nuestras vidas. A veces, en medio de la dificultad, puede ser difícil encontrar las palabras para orar o sentir el deseo de adorar. En esos momentos, podemos recordar que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, podemos confiar en que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Otra forma de fortalecer nuestra relación con Dios es a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía en tiempos de incertidumbre. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos dirección, consuelo y esperanza. Es importante que desarrollemos una vida de oración y adoración no solo en los momentos difíciles, sino en todo tiempo. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en peligro. Daniel 6:10 nos dice que cuando se enteró del edicto que prohibía orar a Dios, él abrió sus ventanas, se arrodilló y oró como lo hacía siempre. Su constancia en la oración lo sostuvo cuando fue arrojado al foso de los leones y Dios lo libró milagrosamente. Cuando aprendemos a depender de la oración y la adoración, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios crece. Nuestro testimonio en medio de las pruebas puede ser una poderosa herramienta
para impactar la vida de quienes nos rodean. Cuando enfrentamos dificultades con fe y confianza en Dios, mostramos al mundo que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino del Señor. Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las pruebas nos dan la oportunidad de demostrar la fidelidad de Dios. Cuando otros ven que, a pesar de los problemas, seguimos confiando en el Señor, pueden ser motivados a buscarlo. Un ejemplo de esto es la historia de Job. A pesar de perder su riqueza, su familia y su salud, Job se mantuvo firme en su fe, declarando en Job 1:21: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su fidelidad en la prueba no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también dejó un testimonio eterno para las generaciones futuras. Nuestro testimonio también puede ser una fuente de consuelo y aliento para otros que atraviesan situaciones similares. Segunda de Corintios 1:3-4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando Dios nos ayuda en nuestras dificultades, nos equipa para ser instrumentos de su amor y consuelo para otros. Un testimonio poderoso es el del apóstol Pablo. En varias ocasiones, enfrentó persecución, encarcelamiento y sufrimiento por causa del Evangelio. Sin embargo, nunca dejó de predicar la verdad y usar sus pruebas como una oportunidad para compartir a Cristo. En Filipenses 1:12-13 escribió: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En lugar de ver su encarcelamiento como una tragedia, Pablo lo vio como una oportunidad para testificar a los guardias romanos y otros prisioneros. Cuando enfrentamos pruebas con fe y perseverancia, demostramos al mundo que Dios es real y que su gracia nos sostiene. Pedro nos anima en 1 de Pedro 3:15-16 a estar siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre y reverencia a cualquiera que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra forma de vivir y reaccionar ante las dificultades puede ser una de las herramientas más poderosas para llevar a otros a Cristo. Sin embargo, para que nuestro testimonio sea efectivo, debemos mantener una actitud de gratitud y confianza en Dios. Filipenses 2:14-15 nos exhorta a haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando respondemos a los desafíos con gratitud en lugar de queja, nuestra luz brilla con más intensidad. Un ejemplo claro de esto se ve en la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Génesis 50:20 nos muestra su perspectiva al final de su prueba. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que Dios había usado su sufrimiento para salvar a muchas personas y preservar a su familia. Nuestro testimonio no solo impacta a quienes nos rodean, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Compartir cómo Dios nos ha sostenido en nuestras dificultades fortalece nuestra fe y nos recuerda su fidelidad. El sufrimiento es una realidad en la vida cristiana, pero Dios lo usa con un propósito mayor. Aunque en el momento puede ser difícil de comprender, cada prueba que enfrentamos tiene un significado en el plan divino. Dios nunca permite que pasemos por dificultades sin una razón y nos asegura en Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una de las razones por las que Dios permite el sufrimiento es para moldear nuestro carácter. Santiago 1:2-4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Dios usa las pruebas para hacernos más fuertes, más sabios y más dependientes de Él. Cada desafío es una oportunidad para crecer en la fe y desarrollar una relación más profunda con el Señor. Otra razón por la que Dios permite el sufrimiento es para que aprendamos a depender completamente de Él. En 2 de Corintios 12:9 Pablo habla de una debilidad que le aquejaba y cómo Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». A veces, Dios no quita la prueba de inmediato porque quiere que aprendamos a confiar en su gracia y en su poder en medio de nuestra debilidad. El sufrimiento también nos ayuda a recordar que este mundo no es nuestro hogar permanente. 2 de Corintios 4:17-18 dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Cuando pasamos por dificultades, podemos recordar que nuestra verdadera recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad con Dios. Dios usa el sufrimiento para abrir puertas y cumplir su propósito en nuestra vida. Un ejemplo claro es el de José, quien pasó por años de sufrimiento antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Si no hubiera sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca habría estado en la posición de salvar a su pueblo del hambre. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces Dios usa nuestros momentos más difíciles para llevarnos al lugar donde debemos estar. Otra manera en que Dios usa el sufrimiento es para enseñarnos a consolar a otros. 2 de Corintios 1:5 nos dice: «Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación». Cuando hemos pasado por pruebas y hemos experimentado la fidelidad de Dios, podemos compartir esa esperanza con quienes atraviesan situaciones similares. El sufrimiento nos enseña a valorar más la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces, cuando todo va bien, es fácil olvidar nuestra necesidad de Dios, pero en los momentos de dolor nos acercamos más a Él. Salmos 34:18 nos asegura: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». No importa cuán grande sea la prueba, Dios siempre está cerca de los que le buscan. Por último, el sufrimiento nos ayuda a desarrollar compasión y humildad. Cuando pasamos por momentos difíciles, aprendemos a ser más sensibles a las necesidades de los demás y a reconocer que dependemos completamente de Dios. Filipenses 2:3-4 nos exhorta a: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Dios no desperdicia ninguna lágrima ni ningún sufrimiento. Todo lo que pasamos tiene un propósito en su plan divino. Mantenerse firme en la fe durante los momentos más oscuros es una de las mayores pruebas que un creyente puede enfrentar. Sin embargo, Dios nos da las herramientas y la fortaleza para resistir. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Como lo dice Deuteronomio 31:8: «Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes». Esta promesa nos asegura que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, Dios está con nosotros y nos sostendrá. Uno de los primeros pasos para mantenernos firmes en la fe es recordar las promesas de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperanza, pero la palabra de Dios es un ancla para nuestra alma. Salmos 119:105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Escritura nos guía, nos fortalece y nos da dirección cuando no sabemos qué hacer. Otro aspecto clave es la oración constante. Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar y confiar en que Dios nos escucha. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a: «No os angustiéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos llena de su paz en medio de la tormenta.
La alabanza es otra forma poderosa de mantenernos firmes en la fe. Cuando adoramos a Dios en medio de la prueba, demostramos que confiamos en Él más allá de lo que vemos. Hechos 16, 25-26 nos relata cómo Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, comenzaron a cantar himnos a Dios y como resultado, un terremoto abrió las puertas de la cárcel. La alabanza cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en Dios en lugar de en nuestros problemas. También es fundamental rodearnos de otros creyentes que nos animen y fortalezcan en la fe. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con hermanos en la fe nos ayuda a sobrellevar las cargas y nos recuerda que no estamos solos en la lucha. La obediencia a Dios en tiempos de prueba también es crucial. A veces, cuando las dificultades llegan, podemos sentir la tentación de alejarnos de Dios o de buscar soluciones fuera de su voluntad. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos aconseja: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La obediencia a Dios, aun cuando no entendemos lo que está pasando, nos mantiene firmes en su propósito. Es importante recordar que la fe se fortalece en la adversidad, como dice Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada prueba que superamos con fe nos prepara para enfrentar desafíos aún mayores y nos ayuda a confiar más en Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en todo momento. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que enfrentar nuestras pruebas solos, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos capacita para vencer cualquier obstáculo. Finalmente, debemos recordar que la victoria ya está asegurada en Cristo. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Jesús, quien ya ha vencido todo. Experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta es una de las mayores bendiciones que podemos recibir como creyentes. A pesar de que el mundo nos ofrece incertidumbre, temor y angustia, Dios nos da una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Uno de los primeros pasos para recibir la paz de Dios es entregar todas nuestras cargas a Él. Jesús nos invita en Mateo 11, 28, 30: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando aprendemos a confiar en Él, dejamos de cargar pesos que no nos corresponden y encontramos descanso en su amor. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino seguridad en medio de ellos. En Juan 14, 27 Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy yo, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece es temporal y basada en circunstancias externas, pero la paz de Dios permanece aún cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Para experimentar esta paz, debemos aprender a fijar nuestra mente en Dios y no en los problemas. Isaías 26:3 nos enseña: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad y el temor, debemos enfocar nuestra mente en las promesas de Dios, en su fidelidad y en su amor inquebrantable. Otro factor clave para recibir la paz de Dios es confiar en su soberanía. A veces, queremos entender todo lo que nos sucede y cuando no tenemos respuestas, nos llenamos de inquietud. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6
nos aconseja: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La paz llega cuando aceptamos que Dios está en control y que su plan es perfecto, aun cuando no lo comprendamos. La paz también se experimenta cuando vivimos en obediencia a Dios. El pecado y la desobediencia nos roban la paz, pero cuando vivimos conforme a su voluntad, disfrutamos de una conciencia tranquila. Salmo 119, 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Seguir los caminos de Dios nos da seguridad y estabilidad, incluso en medio de la adversidad. Es fundamental también aprender a ser agradecidos en todo momento. Muchas veces, la falta de paz proviene de enfocarnos en lo que nos falta en lugar de en lo que Dios ya ha hecho. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 nos exhorta: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios incluso en los tiempos difíciles. Dios nos da su paz no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos compartirla con otros. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando experimentamos la paz de Dios, podemos llevar esperanza a quienes nos rodean y ser instrumentos de su amor en un mundo lleno de temor e incertidumbre. Finalmente, debemos recordar que la paz de Dios se fortalece cuando cultivamos una relación constante con Él. Juan 15:4 nos enseña: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mientras más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más paz tendremos en nuestro corazón. El miedo es una de las emociones más paralizantes que el ser humano puede experimentar, pero Dios nos llama a vivir en fe y no en temor. Muchas veces, el miedo nos impide avanzar, nos llena de dudas y nos hace sentir inseguros sobre el futuro. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda constantemente que no debemos temer. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación con valentía y confianza en Él. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, su fe le permitió hacer lo imposible, pero cuando dejó que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 30 y 1 nos relata: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña que mientras mantengamos nuestra mirada en Cristo, podremos vencer cualquier temor. Pero cuando nos enfocamos en las dificultades, nuestra fe se debilita. Para vencer el miedo, es esencial confiar en la presencia de Dios en cada momento. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no nos deja solos en nuestras batallas. Su presencia es nuestra mayor seguridad, y cuando confiamos en Él, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La fe en Dios nos permite ver más allá de nuestras limitaciones. En el libro de Josué, Dios le da una poderosa instrucción a su siervo antes de conquistar la tierra prometida. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El miedo nos hace ver los obstáculos, pero la fe nos ayuda a ver las promesas de Dios. Otra manera de vencer el miedo es recordar las victorias pasadas que Dios nos ha dado. Cuando David enfrentó a Goliat, su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Primera de Samuel 17:37 nos dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado nos fortalece para enfrentar los desafíos presentes. La oración también es un arma poderosa contra el miedo. Filipenses 4:6-7 nos dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él llena nuestro corazón de paz y seguridad. El miedo se vence con la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces, el temor viene de creer en mentiras, pero cuando conocemos la verdad, somos libres. Juan 8:32 nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cuando meditamos en las promesas de Dios y las declaramos en nuestra vida, el miedo pierde su poder. Otro aspecto importante es rodearnos de personas de fe que nos animen y fortalezcan. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de creyentes nos ayuda a mantenernos firmes cuando enfrentamos momentos de temor. Finalmente, debemos recordar que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo. Romanos 8:37 nos asegura: «Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». No importa cuán grande sea el miedo que enfrentamos, en Cristo somos vencedores y tenemos la autoridad para caminar en fe y no en temor. La esperanza es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Vivir con esperanza nos da una razón para seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. La esperanza no es simplemente un deseo superficial o una aspiración vaga, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Como dice Romanos 15:13, «Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza en Dios transforma nuestras circunstancias, ya que nos recuerda que Él está trabajando todo para nuestro bien, incluso cuando no lo podemos ver claramente. La esperanza en Dios nos da una perspectiva eterna. Muchas veces nos enfocamos tanto en los problemas temporales que olvidamos que nuestra vida aquí es solo una pequeña parte de la eternidad. Segunda de Corintios 4:16-18 nos enseña: «Por lo cual no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Cuando mantenemos nuestra mirada en lo eterno, las dificultades presentes pierden su peso y encontramos esperanza en la promesa de que nuestra recompensa es mucho mayor. La esperanza también nos da fuerza para perseverar. Santiago 1:2-4 nos exhorta: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La esperanza en Dios nos permite ver las pruebas como oportunidades para crecer y ser transformados. Sabemos que, al final, Dios usará cada dificultad para nuestro bien, y eso nos da la fuerza para seguir adelante. La esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Hebreos 11:1 nos dice: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Cuando confiamos en las promesas de Dios, nuestra esperanza se fortalece, porque sabemos que Él nunca falla. Aunque las circunstancias nos digan lo contrario, nuestra esperanza está anclada en la fidelidad de Dios y en su palabra, que es verdadera y segura. Un aspecto fundamental de la esperanza cristiana es el gozo. La esperanza en Dios no solo nos da la confianza de que Él cumplirá sus promesas, sino que también nos llena de gozo en el proceso. Filipenses 4:4 nos dice: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos». El gozo que viene de la esperanza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. A pesar de las dificultades, podemos experimentar un gozo profundo que solo Dios puede dar. La esperanza también nos llama a ser testimonios vivos de la bondad de Dios. En 1 Pedro 3:15 se nos instruye: «Antes bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza en Dios debe ser tan evidente que los demás puedan ver en nosotros una paz y un gozo que trascienden las circunstancias. De esta manera, somos luz en medio de la oscuridad, y nuestro testimonio apunta a la gloria de Dios. Al final, la esperanza en Dios nos lleva a vivir una vida abundante, llena de paz, gozo y confianza. Sabemos que nuestra esperanza no está basada en nuestros propios esfuerzos o en las circunstancias de este mundo, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Romanos 8:28, como comenzamos en la enseñanza, nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Vivir con esta esperanza nos da una perspectiva correcta de la vida y nos permite enfrentar cualquier desafío con fe y alegría. En este caminar cristiano, es importante recordar que la esperanza no es algo que solo recibimos de Dios, sino que también debemos vivirla y compartirla con los demás. Nuestra esperanza es la que nos permite ver más allá de las dificultades, confiar en la soberanía de Dios y vivir en paz, sabiendo que Él está en control de todo. Que esta esperanza nos lleve a vivir con gozo, paz y fe, y que podamos compartirla con todos aquellos que nos rodean, siendo luz y sal en este mundo. Gracias por haber acompañado esta enseñanza de la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que puedas aplicar estos principios en tu caminar diario con Cristo. Si esta enseñanza ha sido edificante para ti, te invito a que te suscribas y sigas recibiendo más mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este mensaje con otros para que también sean bendecidos. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te llene de su paz. Permanece firme en su amor y en su verdad, porque grande es la recompensa para aquellos que le siguen con todo su corazón. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.